Saludamos con mucho cariño a Constanza Ovalle, profesional técnico social. ¿Cómo está, Constanza? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Y también saludamos a nuestra amiga Vanessa Vicencio, ella es trabajadora social. Vanessa, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, ustedes son profesionales de nuestro COSAM, qué bueno que nos vengan a ver. Ya hemos desarrollado ahí algunas notas con ustedes. Y lo importante que entiendo que hoy día nos traen un tema que es bastante importante, una manera de visibilizar lo que es la violencia contra la mujer, que lamentablemente se desarrolla de manera muy diversa y termina afectando, ustedes me decían, no tan solamente a la persona, sino a la salud mental de la persona, al entorno familiar y muchos otros temas más. Yo no sé, ¿quién va a abrir la nota? Bueno, primero que todo agradecer este espacio. Para nosotros es muy significativo contar con estas instancias que nos permiten acercarnos a la comunidad y también hacer visibles muchas temáticas que en algunas ocasiones son invisibilizadas o no se tiene mucho conocimiento al respecto o simplemente no se habla por temor, por miedo a ser juzgada. Entonces, para nosotros realmente es importante estar acá y enviar el mensaje de la manera más clara y más simple para quienes nos están escuchando en las casas. Eso, hacerlo ahí de la manera más didáctica. Constanza, usted es rinconadina. Claro que Es sí. de acá, maravilloso. Qué bueno tenerla por acá, qué bueno tener a profesionales jóvenes también acá en nuestro COSAM. El COSAM ya está funcionando, fue inaugurado hace unos días atrás, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido esa recepción? Antes de ir al contenido, para que nos relajemos un poquito. ¿Cómo ha sido la relación con los vecinos, las vecinas, estar ya en funcionamiento? Sí, ha sido un proceso progresivo, ya que nosotros prestamos atenciones a Rinconada y también a Calle Larga. Ya. Entonces, por ejemplo, en Calle Larga hemos realizado muchas visitas domiciliarias para tener una primera entrevista con los usuarios que ya venían del COSAM Los Andes, y los usuarios de Rinconada los hemos ido atendiendo progresivamente en el espacio físico de acá. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Grata, Sí, ha sido entretenida, dentro de todo? súper grata, sí. ¿En el caso tuyo, Constanza? Bastante enriquecedora, la verdad. Ya. Bastante enriquecedora el poder conocer a fondo la comunidad y poder estar aquí ayudando de alguna u otra manera. Bueno, hay un número importante de personas que se van a ir sumando, son más de 40 funcionarios, así que tienen una labor importante por delante. Constanza, vamos al tema que nos convoca, que es la violencia contra la mujer. Este mes de marzo se familiariza, evidentemente, por esta conmemoración y muchos temas más. Y ustedes me decían que esto lamentablemente también repercute en no tan solamente el tema de la violencia, sino que en la salud mental, que es lo que les mueve a ustedes dentro del punto de vista profesional. Claro que sí, la violencia no solo es física, no solo deja marcas en la piel, también puede ser psicológica, los insultos, el que te degraden y están las fotos, el tema en redes sociales que es tan fuerte hoy en día, que al fin y al cabo no estás viendo a la persona cara a cara, pero aún así repercute en todo lo que es la salud mental de todas las mujeres. Claro. Y de todo el público en general. Bueno, siempre se ha dicho en este caso, Vanessa, que la violencia cuesta denunciarla. Cuesta denunciarla y muchas veces también cuesta asimilar que está siendo objeto de violencia. Sí. Sobre todo cuando es de familia, de pareja, etcétera. Sí, respecto a la denuncia principalmente, cuesta mucho porque muchas mujeres sienten temor a expresar esto y no tener credibilidad, porque hay un patrón en la sociedad donde en algunas partes aún sigue permeando, que es esta imagen de la mujer sumisa, mujer dueña de casa, cuidadora principal de la familia, mientras que el hombre es el proveedor principal. Entonces, bajo esa lógica, muchas veces por esta presión económica que hay, se tiende a silenciar muchas cosas, y también, si es que no está presente la violencia física, muchas personas no reconocen que están siendo víctimas de violencia, siendo que también está la violencia psicológica, económica, sexual. Entonces hay muchas manifestaciones de la violencia que cuesta identificarlas. Y eso es lo más importante que queremos transmitir hoy, porque mucha gente también
es espectadora en las calles de situaciones y simplemente no hace nada porque no tiene los conocimientos o las herramientas para hacer la denuncia correspondiente. Bueno, en el caso de ustedes, para comentar un poco dentro de lo que les toca atender, temas profesionales, un alto porcentaje de las personas que llegan afectadas por temas psicológicos tiene que ver directamente con la violencia. En las mujeres se da más recurrentemente. Ya. Ahora tenemos una poca población, por así decirlo, por ende no hemos visto en profundidad esas temáticas, pero sí han aparecido. Ya. Y se ve esto mismo que tú decías recién, que cuesta denunciarlo, cuesta reconocerlo, y en el discurso de las personas también se ve mucho. Cuando lo relatan, es como relatan muchas situaciones de violencia y luego lo frenan con no ha llegado a golpe, entonces da lo mismo. Bueno, en el caso de los hombres quizás son otras temáticas, depresiones, temas no tratados, problemas familiares, claro. Quizás son un montón de cosas más. Principalmente las represiones emocionales, que también es parte de este constructo que hay en la sociedad. Los agobios, porque la verdad Sí. que hoy día todos vivimos de cierta manera agobiados, ya sea por presiones laborales, por temas familiares, etcétera. Pero qué bueno que hoy día se van abordando y tocando estos temas que la verdad que estaban bien poco visibilizados hasta algún tiempo atrás. Sí, totalmente. Y como lo había mencionado, bueno, hay muchas situaciones que uno dice ya, la violencia contra la mujer sí o sí se va a dar en una relación de pareja, pero no necesariamente es así porque la vemos en todos los espacios que rodean a las mujeres, tanto a nivel laboral, en el ámbito familiar y también en relaciones de amistad o otras relaciones no formales que no necesariamente involucran una pareja. Bueno, en el caso de ya una vez que se ha identificado evidentemente que la persona ha sufrido algún tipo de violencia, está el diagnóstico. ¿Cómo se supera ese tema? Porque me imagino que es de un largo peregrinar, contar con asesoría, contar con profesionales, en algunos casos me imagino que hasta medicamentos. Es un trabajo a largo plazo. Sí, realmente es un trabajo muy largo que hay que hacer de terapia, porque muchas mujeres no aceptan que no fue su culpa, que es lo que más victimiza realmente, el hecho de que siempre culpan a quien fue agredido. Claro. Pero lo bueno es que actualmente ya está siendo más conversable, no es algo que no es un tema que se habla bajo la mesa. Está dejando de ser un tabú quizás. Sí. Bueno, en este tema también se ha hecho una fuerte inversión como país, como Estado también, porque no nos imaginábamos en un par de años atrás que íbamos a tener dos cosas para la provincia, uno en San Esteban, para atender los SAN de San Esteban, y uno para Rinconada y Calle Larga. O sea, evidentemente yo creo que después de la pandemia tuvimos una visibilización importante en temas de salud mental y justamente dejamos de esconder esto bajo el tapete, como país, digamos. Sí, totalmente. Tanto la violencia contra la mujer como la salud mental es un tema que cada vez está más presente y eso es muy importante porque la gente, o sea, siempre ha existido. No podemos decir que en algún momento empezó a existir y antes jamás había pasado, porque siempre ha estado presente, pero Quizás la gente antes no lo reconocía. Quizás antes era más crudo, incluso tiempo atrás. Claro, mucho peor. Claro. Y desde que la gente o las instituciones comenzaron a reconocerlo y a trabajar sobre ello, ha sido un tema donde la gente da ese primer paso de ya, se lo voy a contar a un cercano, después me voy a acercar a un profesional. Y eso es lo importante, que cada vez sea más visible hasta que todos pierdan el miedo a hacer las denuncias correspondientes y a recibir el apoyo profesional que necesitan. Bueno, ¿cómo podemos identificar estos tipos de violencia y a dónde tocamos la puerta en primera instancia? Bueno, me gustaría abordarla una por una con ejemplos súper cotidianos, Bueno. para que puedan identificarla principalmente. Como dije anteriormente, muchas veces se piensa en la violencia física, que voy a partir por ella, la cual son golpes, amarreos, tirones de pelo, cosas que son muy visibles y que se tienden a
ver como violencia y al momento de hacer una denuncia también es como lo que más uno puede visibilizar, ya que están las muestras de este acto de violencia. Luego está la violencia psicológica, que esta es una que se encuentra muy presente en la sociedad, que muchas mujeres la viven día a día, donde hay insultos, amenazas, manipulaciones. Está este tema que cada vez es más común de los celos excesivos, que también muchas veces provocan el aislamiento de las mujeres de ciertos espacios, hasta de sus familias, amigos, etcétera. El controlar el teléfono, mensajes muy hostiles como no sirves para nada, todo eso se encasilla dentro de la violencia psicológica y que también genera consecuencias en la salud mental de la mujer, porque empieza el cuestionamiento con el autoestima, con lo de cuál es su rol realmente. Entonces son muchas las consecuencias que ello trae. También tenemos la violencia económica, que esa se da mucho en este rol que yo hablaba en un principio, donde la mujer se ve como una dueña de casa que tiene que cumplir con ciertos roles dentro del hogar, mientras que el hombre es el proveedor, y acá hay mucho juego de dinero, de no dejarla trabajar, manipular sus gastos, y eso igual genera un desgaste en las mujeres. Y eso es algo que se da mucho en zonas rurales, y también donde en generaciones más antiguas, donde permea este patrón de los roles y de dependencia económica. Claro, porque muchas veces el hogar donde vive esa familia es una casa del hombre, del marido de la señora, y tienen miedo como, pucha, si me voy de acá, si dejo esta relación, ¿dónde voy a vivir? Y no cuentan con redes de apoyo, no cuentan con amistades, entonces es como todo un círculo. Y esta para mí es muy importante porque es una de las que más se tiende a invisibilizar, que es la violencia sexual, ya que uno piensa, cuando uno nombra la violencia sexual, dice, ya puede ser un abuso sexual en una fiesta con un amigo o una violación, pero esto es mucho más común de lo que uno cree en relaciones quizás de meses, de años, hasta matrimonios de 40 años, pasa. ¿Y por qué se tiende a invisibilizar? Porque está este rol de ella es mi esposa, él es mi marido, yo tengo que cumplir con su deseo sexual, y ahí juega esto como de la obligación. Si la mujer no quiere, también es un tipo de violencia. Entonces muchas veces no se denuncia y no se hace nada por esta figura de que ambos están en una relación constituida o son pareja, entonces es un rol que se debe cumplir y se hace vista ciega a aquello. Y hoy en día, no sé si Constanza quiere abordar la violencia digital, que es como algo que se da mucho más en las generaciones actuales. Sí, la violencia digital está siendo un tema gigante porque, claro, no vemos a nadie a la cara, pero siempre te llegan mensajes, fotos, videos. ¿Estas tipos FUNA también se incorporan ahí? Sí, claro, y son, a veces, ni siquiera son conocidos que claro, responden el mensaje, no, son personas que realmente acosan a niñas que suben fotos, ya ni siquiera respetan el hecho de la edad de las niñas, no se mira por redes sociales el hecho de ella sí, ella no. Todas las mujeres son víctimas de violencia digital, y el tema del traspaso de imágenes hasta hace un tiempo era algo que tampoco se penalizaba. Bueno, el ciberdespecho, entre comillas, cuando se publican videos de connotación sexual, fotos, o sea, cuesta llegar a que personas que en algún momento se quisieron tanto, pero a la hora de una ruptura, la verdad que muchas veces no se ven los escrúpulos para hacer daño. Claro, y es un tema muy delicado porque muchas veces termina con la vida de las personas, o empiezan las ideaciones suicidas, las planificaciones, porque
al ser algo tan masivo, tan viral, antes quizás no importaba porque nadie lo iba a ver, nadie tenía acceso a las redes, pero hoy en día cuesta que una persona no tenga el acceso a las redes digitales. Entonces, al ser algo tan masivo, si es una fotografía o si es una funa, puede hacer un daño moral a la persona, y esa persona no va a querer que nadie más la vea, no va a querer salir, no va a querer relacionarse, no va a querer continuar con su vida como antes lo hacía. Automáticamente quizás caer en una profunda depresión. Sí, totalmente. Y ahí volvemos a otros temas. Es súper complejo, aparte que la verdad que no se mide, o sea, no se mide el nivel de daño que se puede hacer, a quién le afecta, porque no tan solamente va a afectar a esa persona, sino que va a afectar al entorno completo, o sea, a los amigos de esa persona, y a la familia directamente, propiamente tal, también a la persona. El daño es tremendo, y eso no es muy difícil de volver a repararlo, digamos, entre comillas. ¿Cómo levantamos a esa persona? ¿Con asesoría? ¿Con profesionales? Claro, o sea, lo primero es reconocerlo. ¿Con red de apoyo? Que su red cercana lo reconozca y haga la denuncia, o que la misma persona sea capaz de reconocerlo y atreverse a denunciar. Porque luego de eso viene la búsqueda de ayuda profesional, y ahí empieza todo un proceso de reconocer la violencia, de, por así decirlo, como reestructurar su vida, hacerse valer como persona y como mujer, y dejar como estos roles atrás, sobre todo cuando son tipos de violencia muy, como lo decía recién, la violencia económica, que se dan como en estas estructuras ya más patriarcales, por así decirlo. Bueno, lamentablemente en el último tiempo la modernidad es buena en muchos niveles, pero también nos trae consigo grandes desafíos, grandes problemas. Por ejemplo, recordemos el año pasado fueron sancionados unos alumnos y un establecimiento de Santiago, un establecimiento de renombre, justamente porque a los niños, entre comillas, se les ocurrió hacer imágenes de connotación sexual con IA, y pusieron la imagen de la compañera. Entonces la gente dice, oye, no, pues si ella está desnuda haciendo cosas, y no da por hecho que eso es falso. O sea, lamentablemente hay muchas personas que dan por sentado que todo lo que se suba a redes sociales, ya sea un comentario, una foto adulterada, un video adulterado, hoy día la inteligencia artificial da para todo, termina haciendo daño, y se da por hecho, o sea, se da por hecho que eso es así. Claro, y también muchas veces se cuestiona a la mujer. Por ejemplo, han habido muchos casos de violencia que terminan en femicidios, y los primeros comentarios son fue culpa de ella porque andaba a esa hora en ese lugar, porque se juntó con estas personas, porque andaba con esa vestimenta, porque se tomó un trago, quizás. Claro, entonces no es algo que... Y por lo mismo eso genera un miedo a denunciar, un miedo a hacer visible lo que está sucediendo en su vida, porque está este rechazo, está todo lo que las personas pueden juzgar o no creerle, cuestionar su relato, y eso es muy revictimizante. Bueno, ¿cómo vamos a abordar, para ir cerrando? Yo sé que ustedes tienen otro compromiso en un par de minutitos más. Quizás hacer un breve resumen, señalar que estos son temas que tienen que estar presentes siempre, no tan solamente en el mes de marzo, que los familiarizamos con el mes de la mujer, sino que siempre. Si podemos entregar algunos consejitos, cómo detectar esto, cómo abordarlo, dónde buscar redes de apoyo, yo creo que eso ayudaría bastante. Ya, bueno, primero para ir cerrando, recalcar que la violencia es un tema que nos toca a todos como sociedad. Ha sido algo que ha estado a lo largo de la historia, no es algo que solamente se creó en el último tiempo. Y una frase que me gusta bastante es que la violencia no siempre deja moretones, rasguños o huellas físicas, pero siempre va a dejar una herida. Y esa herida hay que tratarla, hay que trabajarla, hay que buscar ayuda y pedir apoyo. Por último, si es que la persona no cuenta con las redes de apoyo a nivel familiar, que recurra a Carabineros a hacer la denuncia, que recurra a su centro de salud, al CEFAM, para que la puedan derivar a un COSAM y poder trabajar esta temática. Porque uno lo habla y dice ya, la reconoce, luego hace la denuncia y sale de ahí, pero ese salir de ahí, de ese entorno, de terminar esa relación, ya sea con una pareja, con un padre, con un abuelo o con un amigo, es algo muy difícil, es muy difícil de soltar. Entonces
invitarlos a todos, sobre todo a las mujeres, a hacer las denuncias que correspondan y también a la gente que es espectadora de esto, porque muchas veces uno ve esta violencia ya sea psicológica, física en las calles y no hace nada por el desconocimiento, por el temor a tener una represalia mayor. Entonces es muy importante actuar a tiempo. Eso es. Comienzo a despedirme contigo, Constanza. Un gusto haberte tenido por acá. Ojalá que nos vengan a ver siempre ahí profesionales de nuestro COSAM, nos traigan temáticas. La verdad que a nosotros nos encanta tener ahí visitas y sobre todo para tratar temas tan importantes como este. Así que comienzo a despedirme con usted. Ya, pues un gusto estar aquí, David. Gracias por el espacio y bueno, espero poder vernos en otra instancia con otro tema de la igual relevancia. Eso, con otro tema tan importante como este. Bueno, recordar que las personas que necesitan ayuda y quieren ser derivadas directamente a un COSAM tiene que pasar sí o sí por el CEFAM. O sea, Sí. ahí parte todo, ¿verdad? Así Claro. que recalcando eso, comienzo a despedirme con usted, Vanessa. Bueno, muchas gracias por el espacio, espero que nos volvamos a encontrar y bueno, dejarlo a todos invitados que no solamente por ser el mes de la mujer, por ser marzo, sea una temática que salga a flote, sino que esté presente todos los días, al igual que la violencia que está presente todos los días y en todas las esferas, porque si uno la conversa y hace algo al respecto, puede cambiarlo. Lo importante es abordar estos temas, no callarse, Sí, ¿verdad? Buscar soluciones, sí. aunque muchas veces por drásticas que tengan que ser, ¿verdad? Ujú. Eso es. Un gusto haberlas tenido por acá. Muchas gracias por estos minutos acá en Radio Rinconada. Así que yo me despido de ustedes con mucho cariño para ustedes y un saludo grande para todos los profesionales de nuestro COSAM Rinconada. Hacemos una breve pausa y por supuesto luego tenemos más informaciones acá en su Radio Rinconada.